Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Ladiaki y el día de hoy les voy a hablar de los vicios de los narradores que son más recurrentes. Hablar de los vicios en los narradores no significa necesariamente que estos vicios son algo que debemos de suprimir, erradicar de nuestra narrativa para poder llegar a ser grandes autores. No, no lo considero de esa manera porque les puedo dar incluso ejemplos de autores magnos, premiados, vanagloriados, grandes intelectuales que han recurrido a estos vicios, así como de autores incipientes que también han recurrido a ellos, o autores que están empezando a ganar mucha fama y publicidad a partir de incluso utilizar estos vicios. Pero la razón por la que me llaman la atención y por la que los quiero mencionar es porque sí es algo que nos ha tenido ligados a ese tipo de narrativa o de elementos dentro de la narrativa. Uno de ellos es la profesión, el clásico protagonista de una obra, de un cuento, de una novela, que es escritor. Y bueno, pues ya hasta se me hace así como, ok, este también resultó ser escritor, ¿no? Como que ahí por la página 60 de 200 nos confiesa de pronto que sí quería ser escritor. O a lo mejor desde el inicio, desde la primera línea, ya nos está diciendo, yo quise ser escritor, yo soy escritor, o tal vez también son grandes escritores. Muchos de estos narradores nos cuentan sus autobiografías y entonces pues es lógico que el personaje principal pues va a ser un escritor porque pues a eso se dedicó el narrador. Y bueno, creo que es ahí donde se puede justificar más. Pero sí me llama mucho la atención que si tuviéramos que clasificar los libros por los que sus protagonistas son escritores, nos llevaríamos una sorpresa de que una gran cantidad de libros se irían para allá. Y este tipo de recursos lo han aprovechado bastante bien autores como Patrick Modiano, como Elizabeth Benavent o como Julián Herbert, mexicano, que también ha ganado premios y gracias a una obra autobiográfica donde el mismo narrador es el que nos está pues explicando su vida de premios, su vida de viajes y becas por Francia. Entonces, pues ahí es donde nosotros decidimos si esa es la literatura que nos llama la atención o si queremos buscar mejor autores que hablen más cercano a lo que nosotros vivimos y que nos hablen del mundo, del universo en el que nosotros habitamos, que no siempre es el del escritor. Y bueno, también hay autores que no se pueden despegar para nada de las bibliotecas. Esto también me llama mucho la atención. El clásico autor que no se puede despegar de la biblioteca, y en este caso vamos a citar a Jorge Luis Borges. Sí, creo que es un gran autor que recuerdo que una vez leí uno de sus libros y no pude dejar de contar cuántos cuentos de verdad se despegaron de la biblioteca, de los libros, para poder ser narrados por Borges. Y con tristeza me llevé la desilusión de que solo 2 de 12 cuentos, no recuerdo exactamente cuántos eran, solo 2 cuentos de verdad no eran de bibliotecas y de libros. Y el autor creo que es una figura que está muy ligada, si nos vamos a su historia personal, con los libros. Y sin duda, pues su mundo, su universo de bibliotecas no pudo desprenderse al momento de contar historias. No es que yo esté en contra de que lo hagan, porque finalmente yo creo que los intelectuales y los grandes críticos van a decir, bueno, pues para nosotros está perfecto que el protagonista esté en una biblioteca 50,000 veces y las veces que tenga que ser, porque las bibliotecas son el centro, la concentración de la información universal, el oasis de la información global, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasaría si el protagonista hubiera estado siempre en un basurero? ¿Qué pasaría si el protagonista hubiera estado siempre en, no sé, un cementerio de coches usados? Tal vez el ejercicio hubiera sido el mismo, pero allí hubiera habido más personas que se hubieran quejado porque no les habría parecido prudente que un escenario se repitiera tan constantemente en las obras. Pero bueno, se lo vamos a perdonar porque sin duda a él ni siquiera le hubiera importado habernos escuchado ahora. En otro punto tenemos esa referencia a otras obras, esos autores, esos narradores que les gusta mucho hacer referencia a otros libros.
pero que lo hacen 1, 2, 3, 4, 10, 20 veces, 50 veces en una novela y ya dices, ya me enfadé, ya me dieron más ganas de irme a leer los otros libros que me recomendó este narrador en su novela, muy creativa, a seguir leyendo a esta persona, ¿no? Que muchas veces como que allí denotamos un tanto de inseguridad o esa dependencia de los grandes, ¿no? O el sentirnos como muy pequeños a un lado de un universo de libros donde nosotros queremos ocupar un lugar, un peldaño, y pues nos vemos muy minimizados. Entonces necesitamos apoyarnos de los grandes autores para sentir que merecemos estar allí. Yo creo que los grandes autores de otros tiempos no necesitaron hacer ninguna referencia a otras obras y entonces yo no veo la necesidad de que los autores modernos estén recurriendo cada vez más a esta cuestión de citar obras y estar refiriendo las obras y hasta copiando pedazos, fragmentos de estas grandes obras para sentir que hacen una obra igual de grande que los otros. También me llama mucho la atención los clásicos personajes, que el protagonista siempre es el bueno, es el héroe o es el heredero universal de la obra. Este tipo de elementos se repite muchísimo y creo que también es un vicio muy recurrente. Las razones, pues bueno, no vamos a hablar mucho sobre eso porque yo creo que es casi evidente que a la mayoría de la gente le gusta tanto escribir como leer sobre personas buenas, ¿no? Personas que tuvieron una vida decente, de provecho. A mí que me va a interesar la vida del delincuente, ¿no? El que se metió a robar a mi casa ayer, no me interesa. Me interesa saber la vida del que llegó a ser presidente del país más importante del mundo, porque sin duda debió haber hecho algo maravilloso para lograrlo. Yo lo cuestionaría un poquito esto, pero les dejo de tarea las decisiones que ustedes tienen de por qué prefieren leer obras donde el protagonista necesaria y obligatoriamente sea el bueno. Afortunadamente hay muchos autores que ya no caen en estos vicios. Otro es el abuso de vocabulario en desuso, también de expresiones o de formas discursivas que ya están en desuso. Y sucede mucho que hay autores que tal vez viven desconectados de su realidad presente, se enfrascan en literatura de otros siglos y al momento de querer escribir, lo único que escriben es obras pensando en otros siglos. Entonces yo sí creo que un narrador debe de estar conectado con su presente, debe de estar empapado de su presente, consumir música chatarra, consumir pues también literatura chatarra, consumir películas, salir a la calle, escuchar gente cómo habla, cómo se expresa, leer periódicos y ver cómo está el entorno cotidiano para que no caigan en estos vicios de lenguaje en desuso, porque siento que mucho de eso es por el hecho de que leen tanta literatura de otros siglos que pues se pierden ya allí y de verdad parece como que se metieron a una máquina del tiempo y se transportaron a otra época. Desafortunadamente allí sí, las obras que más éxito tienen y que más premios merecen no son las que se quedan atrapadas en otro tiempo que no les corresponde al actual, sino las que mejor reflejan y proyectan el tiempo presente. Entonces, pues aquí les dejo nada más estos elementos por ahora. Si después me encuentro más y enumero muchos más, se los voy a compartir también. Un gusto y hasta la próxima entrega.